¿Sufres de ansiedad? Entonces este vídeo es para ti. Quédate conmigo a lo largo de todo este vídeo porque te voy a dar información, herramientas, pautas, consejos de gran utilidad para que empieces a gestionar desde ya tu ansiedad. Mi nombre es Carolina Rosenthal, soy licenciada en psicología con formación en terapia cognitivo-conductual y con experiencia en el control y manejo de la ansiedad. Vamos a partir desde la base. Y hoy voy a hablarte de la ansiedad, de qué es la ansiedad. Y voy a llamarle a esta sesión Educándote en la ansiedad. Ahora mismo tú que me estás escuchando, te habrás preguntado muchísimas veces por qué tienes ansiedad. No le puedes dar una explicación adecuada que te convenza de por qué yo tengo ansiedad. Quizás dices, yo tengo una vida maravillosa, unos padres estupendos, un marido estupendo, unos hijos maravillosos, un trabajo que me gusta. ¿Por qué tengo ansiedad? Otra persona me puede decir, pues sí, yo tengo la vida un poco difícil, pero mi ansiedad la hace peor todavía, ¿no? ¿Te has preguntado, me imagino, por qué? ¿Por qué tú tienes ansiedad? Habrás ido a diferentes especialistas porque la ansiedad tiene manifestaciones físicas, pero tú hasta ahora no lo sabías o quizás no estás muy convencido de ello. Y te has recorrido ya varios especialistas, cardiólogo, neurólogo, el médico de familia, y no te han encontrado nada. Dices, estás muy bien, físicamente estás muy bien. Incluso te habrán mandado, te habrán dicho, bueno, puedes ir al psicólogo, al psiquiatra, a otro especialista para que te ayude un poquito, ¿no? Porque quizás tienes ansiedad. Y tú sales un poco desconcertado porque no sabes qué es ansiedad. Es una palabra que le habrás escuchado muchísimo. 4% de la población mundial padece de un trastorno de ansiedad. Imagínate, es una cifra bastante alta, ¿verdad? Entonces te quedas como, sí, te han dado, dicen que posiblemente tengo ansiedad. ¿Qué es? No sé. Sales con mayor incertidumbre porque quizás te hubiese gustado escuchar que te diga, oye, no, tienes una úlcera, una gastritis. Ah, pues bien, pues tiene tratamiento, sí, pues bien. ¿No? Pero la ansiedad es algo que es tan difuso. ¿Qué es ello? Yo te voy a decir qué es la ansiedad y por eso a este vídeo, a esta sesión de hoy, le he llamado Educándote en la ansiedad. Porque la educación es fundamental para que puedas comprender el problema que tienes. Y una vez que lo puedas comprender al máximo, ya vendrá todo mucho más fácil y sencillo. La comprensión del problema que uno tiene alivia muchísimo. Te quedas como en calma, ¿no? Ya sé que tengo esto, ¿por qué funciona mi cerebro así? ¿Por qué mi cuerpo siente todo ello? Hay alguien que está al otro lado, me lo ha dicho y que entiende. Incluso ahora mismo empezaremos a sentirnos ya que nos comprendemos y nos entendemos, ¿verdad? Entonces yo te voy a decir algo mágico. Todos los miedos humanos, todos los miedos que tenemos, incluso en los animales también pasa lo mismo, han sido aprendidos. Eso es tal cual. Y hay muchísimas formas de aprender. Puede ser a través de una experiencia directa, a través de lo que vemos, a través de lo que escuchamos, a través de lo que nos dicen. Todo es aprendido. Tú me dirás, Y la ansiedad no es otra cosa que una respuesta emocional al miedo. Cuando tú vas a la consulta dices, sí, dígame, ¿qué le pasa? Pues tengo miedo al hablar en público y cuando tengo miedo sudo, tiemblo, tengo ansiedad, nerviosismo. Muy bien. Tengo miedo a cruzar un puente. Y cuando voy cruzando, tengo mucha ansiedad, mucha angustia, me falta el aire, me mareo, me da vértigo. O tengo tanta ansiedad, tanto miedo a ello, que lo evito. Yo lo evito, huyo. Luego otra persona puede decir, mira, yo tengo miedo cada vez que me reúno o me tengo que reunir con mis clientes porque creo que no voy a estar a la altura de las circunstancias. Muy bien. Entonces empiezo a tartamudear, creo que no me veo capaz, que le estoy dando un mal servicio, una percepción negativa de sí mismo, ¿verdad? Otra persona me puede decir, pues yo tengo miedo a que como una vez tuve palpitaciones, a partir de entonces creo que tengo algo en el corazón y que en cualquier momento me puede dar un ataque cardíaco. Por lo tanto,
evito salir, evito estar sola, evito distanciarme de mi casa o llevo en el celular, en el móvil, teléfonos de contacto para que yo pueda llamar inmediatamente apenas me sienta así. Muy bien. Entonces, hemos aprendido el miedo, que es una respuesta aprendida, y la ansiedad, una respuesta emocional. La ansiedad es una emoción. Hasta ahí claros, ¿verdad? Miedo es aprendido, luego detallaré más cómo se aprende. Y la ansiedad es la respuesta emocional cuando tenemos miedo. Cada vez que tenemos miedo a algo, se activa la ansiedad. Hemos visto que el miedo es aprendido y te voy a poner algunos ejemplos. Imagínate que tenemos un bebé de 4 meses y nos hemos ido a nuestra casa de campo, ¿vale? Un entorno un poquito más rural, más selvático, imaginemos, ¿no? Vamos a transportarnos a ese entorno. Nuestro bebé está en su cuna de 4 meses, lo dejamos un momento solo en su habitación y de pronto entra una serpiente. Una serpiente se va deslizando por el suelo de la habitación. El bebé estaba despierto, tranquilo, y empieza a observarlo, ¿no? Empieza a mirarlo. Seguramente le llamará la atención. Es algo que va viendo que se desliza, ¿no? Y lo va siguiendo con la mirada. Es muy probable que el bebé no tenga mayor reacción que la de mirarlo. Va a llamar su atención. Pero una reacción de miedo es muy probable que no. ¿Por qué? Porque todavía no ha aprendido, no ha tenido la oportunidad de asociar con 4 mesecitos que la serpiente es peligrosa. Pero de pronto entras tú como padre o madre, observas ese escenario, la serpiente, tu hijo en la cuna, y tú ya sabes, has aprendido, lo has escuchado, lo has visto, que la serpiente, si es venenosa, es peligrosa, pero tú como no sabes si es venenosa o no, simplemente generalizas y dices, peligro, mi hijo en peligro, muerte. Inmediatamente, una cuestión de segundos. Y por instinto vas a ir corriendo a sacar a tu hijo de la cuna, ¿verdad? A salvarlo de esa situación de peligro. Ahí observamos que por qué ese niño, ese bebé, no reacciona y tú sí. ¿Has visto? Es aprendido. Ese bebé todavía no ha tenido la oportunidad de. Si, por ejemplo, es más mayorcito y ese niño mete los dedos en el enchufe, ¿y qué le va a pasar? Que va a reaccionar, le va a dar un plomazo y se va a ir hacia atrás y le puede pasar algo muy, muy desagradable, ¿no? Se va a caer definitivamente, va a dar un salto y se va a caer. ¿Y cómo va a reaccionar ese niño de 1 año? Obviamente, muy mal. Va a llorar porque ha habido ahí un daño, ¿no? Ahí sí va a aprender que el enchufe es peligroso. Va a aprender que el enchufe es peligroso. Si ese niño no ha pasado por esa experiencia, los padres siempre estamos con mensajes de cuidado, peligro, no metas los dedos en los enchufes que es peligroso, no camines por lugares solitarios de noche porque es peligroso. Siempre estamos dando ese mensaje de cuidado, que esto puede ser peligroso. Ahora yo te digo, algunas personas lo recepcionan mejor que otras. Hay personas por predisposición genética, biológica, que el sistema de alarma, que es el miedo, está inactivo casi siempre. Son personas que no tienen muchos miedos. Por más que vayan por situaciones y calles peligrosas, por más que miren a una serpiente a cierta distancia, son más tranquilos en sus respuestas, en sus reacciones. Hay otras personas que no, están más atentas me han advertido que hay peligro, entonces yo me cuido y me protejo. No todas las personas vamos a responder igual en las mismas situaciones de peligro real. Pero bueno, entonces ya que has aprendido ahora mismo conmigo que el miedo que tú tienes ahora mismo, todas las situaciones que ahora mismo tú me digas, lo has aprendido en determinado momento de tu vida, la ansiedad que tienes es una respuesta emocional. Y gracias a esa respuesta emocional, el ser humano puede reaccionar de forma adaptativa ante situaciones de peligro real. Ese padre que entró a la habitación y resulta que la serpiente era venenosa,
gracias a que ya había aprendido, había tenido ese aprendizaje previo y ese mínimo de alerta, ¿no? De ansiedad, pudo salvar a su hijo de esa situación. Imagínate en el peor de los casos que se hubiese atacado. Lo salvó. Entonces la ansiedad tiene dos funciones, la de adaptativa y la disfuncional. Demos las gracias de que existe la ansiedad porque es la que necesitamos para reaccionar funcionalmente, adaptativamente, para reaccionar bien cuando estamos ante una situación de peligro real. Como por ejemplo, si estamos caminando por la calle y observamos a pocos metros, a poca distancia de nosotros, una persona con un arma apuntando a otras, ¿tú qué haces? Automáticamente dices, peligro, arma, yo ya he aprendido que un arma puede matar, ¿verdad? En un momento de nuestras vidas, desde muy temprana edad, hemos aprendido que armas son peligrosas y matan. Automáticamente esa imagen del cerebro ve el arma y esa imagen regresa al cerebro, ¿no? Activa el sistema de alarma, tengo miedo y corro. Gracias a ese sistema de alarma yo he podido evitar un daño a mi integridad física, ¿no? He podido evitar incluso hasta la muerte probablemente, ¿verdad? Entonces, esa ansiedad sí es necesaria, cumple esa función. Ese sistema de alarma se tiene que activar cuando realmente hay un peligro real, ¿verdad? Por ejemplo, hace poco en verano estaba yo con mi pareja en un hotel de verano, ¿no? Y eran pues de madrugada, estaba durmiendo y de pronto escucho una alarma, ¿no? No le hice mucho caso, estaba profundamente dormida, ¿no? Pero escuchaba ahí la alarma y no reaccionaba yo, ¿no? Ante la alarma. Bueno, mi pareja me dice, vístete que está sonando la alarma del hotel. Cuando mi pareja me dice, vístete, para salir, coge al perro, porque estamos en un hotel de perros, vístete, coge al perro y salgamos. Ahí sí activé mi sistema de alarma, mi detector de humo se activó diciendo, entonces es peligroso esto. Yo estaba media dormida, no había caído en que estaba sonando la alarma del hotel. Dije, peligro. Entonces sí, con cierto nerviosismo que reaccioné, ¿no? Con cierto temblor, pues me puse lo que pude, cogí a mi perra y salimos, ¿no? Salimos tranquilos. Él se encargó de coger los móviles, las cosas más importantes, y yo salí rápidamente con mi perro, ¿no? Afortunadamente la gente del hotel salió de forma tranquila por las escaleras de emergencia y bueno, todo el mundo preguntándose qué había pasado, ¿no? Pues resulta que lo que había pasado es que alguien había fumado en una de las habitaciones y en lugar de que sonara la alarma solo en esa habitación, pues sonó en todo el hotel. Por eso se activó todo el hotel. Entonces, sí, ahí por ejemplo ya hemos aprendido que una alarma, por ejemplo, en un hotel, a estas horas, sí te está indicando algo pasa, y por lo tanto tienes que salir. Yo estaba media dormida y por lo tanto no se había activado eso bien, pero sí, cuando mi marido me dice, venga, vístete, sal, entonces es que yo hago caso y tomo conciencia de que sí, peligro, salgo. Y salgo rápido con mi perro, a rescatar también a mi perro, ¿me entiendes? Entonces, ahí sí, por ejemplo, estamos ante una situación de aparente peligro. Por algo se activó la alarma, ¿no? No se activó por nada. Cuando tú, por ejemplo, a ti te venden un sistema de alarmas en tu casa, también esta se va a activar ante la presencia sospechosa de alguien cuando tú no estés en tu casa, ¿verdad? Así funciona nuestro cerebro cuando percibe un peligro. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si yo te estoy diciendo que la ansiedad tiene la función de anticiparnos ante un peligro real, ¿no? Como por ejemplo lo que te he dicho de mi experiencia en el hotel. La persona con un problema de ansiedad activa su sistema de alarma, su respuesta de miedo, ante situaciones que no son peligrosas. Y es aquí donde quiero hacer mucho hincapié. Activa su sistema de alarma ante situaciones no peligrosas o lo suficientemente no dañinas, porque lo magnifican.
¿verdad? Entonces, esto quiero que te quede muy claro. Hay un sistema de alarma, de alerta, que es lo mismo como si fuese un detector de humos, ¿vale? El ejemplo este del hotel, que la persona con ansiedad lo tiene activado ante situaciones que ella considera peligrosas. Considera peligrosas. Entonces, está muy estudiado, investigado, que hay determinadas zonas en el cerebro que se activan cuando la persona percibe algo como peligroso. Y tú me dirás, a ver, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿No? ¿Por qué yo determino que algo es peligroso? Por el aprendizaje previo que ha habido. Sin aprendizaje previo, aquí no se activa nada. Entonces, por ejemplo, si un chico, una chica está en clase y observa que su profesor le hace una pregunta delante de todos sus compañeros y este chico se equivoca en la respuesta y observa que esa equivocación ha producido o produce las risas y burlas, cuchicheos de sus demás compañeros, un chico, el que observa si tiene predisposición a la ansiedad, ¿qué va a aprender? Va a aprender que hablar en público es peligroso. ¿Es peligroso? Sí, porque es dañino a su integridad psíquica. Las burlas para él, las críticas para él en público, seguramente para él serían como muy dolorosas. Para otro quizás dice, yo esto lo manejo muy bien, ¿me entiendes? A mí esto no me incomoda, yo me río con todos, que es otra estrategia que lo veremos mucho más adelante. Pero una persona que ha aprendido y también tiene una predisposición genética a reaccionar y a leer estímulos, situaciones como peligrosas, él va a aprender que eso, equivocarse en público, genera burlas y que las burlas generan una respuesta de baja autoestima. Observa al niño que baja la cabeza, al niño que ha sido objeto de burla y crítica, baja la cabeza y se siente mal. Entonces relaciona, hablar en público hace daño, porque lo estoy mirando cómo ese niño se ha afectado. Otra persona que no tiene tendencia a la ansiedad no mira eso. Entonces, ya vamos viendo qué complejo es el cerebro humano, ¿no? Entonces, ¿dónde está ubicado ese sistema de alarma que es el miedo? Pues las investigaciones de hace muchísimos años la han localizado en una zona que se llama la amígdala. La amígdala, que está en el lóbulo temporal, es la zona como la fábrica de las emociones en la cual decide esa fábrica qué es peligroso y qué no es peligroso. Y permanece como durmiendo, inactiva, cuando la persona no está expuesta ante situaciones que considera peligrosas, ¿verdad? Pero luego, no solamente la amígdala tiene un papel fundamental en la ansiedad, en la respuesta de miedo, sino también hay otras más. Por ejemplo, la ínsula. La ínsula es la que recibe la respuesta de alarma de la amígdala y dice, ojo, aquí esta persona está percibiendo peligro. Y ella realmente comunica, la ínsula también tiene un papel importante, comunica al sistema nervioso autónomo, simpático, a que se active. Y es ahí donde empezamos a tener manifestaciones fisiológicas. Esto os digo brevemente para no liaros muchísimo, ¿vale? Pero sí para que de manera sencilla os quede claro, muy claro, que hay una explicación neurobiológica de miedo y de la ansiedad, de que tú sientes miedo por esto, porque lo has aprendido y porque ya tienes un sistema de alarma que lo activas cada vez que observas tus estímulos de miedo. No todos tenemos miedo ante los mismos estímulos o situaciones. Entonces, vas a activar esa zona que es la amígdala, te vas a dar trabajo cada vez que te enfrentas a una situación o a una persona que te da miedo. Por ejemplo, las personas que tienen ansiedad social, por ejemplo, tienen miedo a personas con mucha autoridad, ¿no? Entonces, estas personas reaccionan con miedo. Tienen ya sus estímulos identificados. Tú dirás, pero tan consciente de ello no soy. Sí, te creo.
Pero por eso que el profesional cuando está frente a ti te dice, y dime todas las situaciones ante las cuales tienes miedo para poder trabajarlas. Entonces todas esas situaciones están en la fábrica, en la amígdala, que ahí viene la señal, ¿no? La manda, y esta dice, a ver, a trabajar la ínsula, el sistema nervioso simpático, que de simpático no tiene nada, porque es el responsable de que tú tengas palpitaciones, sensación de ahogo, falta de aire, sudor de manos, hormigueo, parestesia, no siento la cara, no siento una parte de la pierna, los temblores, la visión borrosa, el mareo, vértigo, todas las manifestaciones fisiológicas propias de un problema de ansiedad. Y el sistema nervioso autónomo es justo el encargado de controlar los órganos involuntarios, ¿no? Como el corazón, la parte del intestino, por eso que a veces también tenemos hasta sensación de náusea, vómito. Todo está relacionado, ¿te das cuenta? A partir de la observación y de cómo todo, desde muy pequeñitos, hemos ido aprendiendo a tener miedo. Eso sumado a nuestra predisposición genética. Muchas veces encontramos que cuando hay una persona con ansiedad, ha tenido una madre ansiosa, un abuelo, también hay una base hereditaria. No todos reaccionamos con miedo ante una misma situación. No es así. Entonces, ya te estoy diciendo que hay áreas del cerebro que trabajan, ¿no? La amígdala, la ínsula, hay otra que se llama la corteza cingulada, que no os quiero marear con muchísimos nombres, que es la que se encarga de que tú estés atendiendo a todos los estímulos de peligro. Y también es la que trabaja y la que se encarga de que tú tengas respuestas de evitación o de huida ante una situación de peligro, sea real o no real. Por ejemplo, las personas que caminan por calles peligrosas, donde sabemos que hay consumidores de drogas, cierto nivel de delincuencia. Imagínate dos personas que van caminando por la misma calle con ese mismo escenario un poco peligroso, ¿no? Una persona que tiene tendencia a la ansiedad y que responde con ansiedad muchísimas veces, esa persona va a estar alerta. Esa persona, una vez que entre a esa calle, va a decirle aquí, ojo, amígdala, a trabajar, que estoy viendo peligro. Entonces esta persona, la amígdala va a estar atenta, ¿no? Va a empezar a funcionar, va a comunicarle a las demás áreas y estas al sistema nervioso autónomo, al simpático, y tú vas a andar hipervigilante, ¿no? Un poco con la sensación, un poquito de que me está palpitando más aceleradamente el corazón, ¿no? Incluso voy a estar un poquito temblorosa, ¿verdad? Con cierta angustia, mirando a ver si hay alguna persona con alguna apariencia sospechosa, alguien que me esté siguiendo, alguien que tenga un comportamiento que yo he aprendido que puede ser delictivo, ¿no? Como una persona encapuchada, que esté con las manos en los bolsillos, ¿no? Las noticias nos bombardean de todo ello, también lo aprendemos también de forma visual. Esa persona va a ir en un sistema de alerta, va a tener ese detector de humos activado. Y quizás la otra persona que para ella esa amígdala, que es la fábrica de las emociones, de la ansiedad, esa persona lo tiene en modo apagado. No tiene esa predisposición a ver las cosas con peligrosidad. ¿Entiendes? Entonces, no es que porque es una situación peligrosa, necesariamente la persona va a reaccionar con miedo y con ansiedad. Puede estar un poquito, puede decir, bueno, sí, es peligrosa, pero confía en que no va a suceder nada. No, no va a suceder nada aquí, no te preocupes, camina con tranquilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Va a minimizar el peligro y va a sobreestimar su capacidad de afrontamiento o incluso la suerte. Aquí no pasa nada. La otra persona va a tener todo lo contrario, va a sobreestimar el peligro y se va a sentir vulnerable, va a subestimar su capacidad de afrontamiento y de respuesta. Me pueden atacar y aquí me quedo, y aquí me quedo. Entonces, vemos cómo todo está interrelacionado. ¿Y qué pasa? Hay una parte también en el cerebro que
debería de trabajar en situaciones de peligro real o peligro no real, que es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es lo que se llama el cerebro más racional. La parte de la amígdala se dice que es el cerebro de las emociones, más emocional. Entonces, la prefrontal es aquella que tiene que ayudar a la persona a distinguir entre un peligro real y un peligro no real, a decir, ojo, mira, parece que puede ser peligroso, pero que no lo es. No sobreestimes esta situación de peligro mínimo, no la exageres. Entonces, es la que te ayuda a reinterpretar la situación de estímulo y la que te va a ayudar a darte los recursos y el afrontamiento a determinadas situaciones que tú consideras como peligrosas. Es decir, el trabajo va a tener que estar en la parte de la corteza prefrontal, que es la parte del raciocinio. Es la parte que te dice, oye, vamos a darle una lectura correcta a lo que es peligroso y a lo que no es peligroso. Pero ¿qué es lo que pasa? La persona que tiene muchísimos miedos y que está convencido que todos sus miedos son peligrosos, es la que hace trabajar constantemente a su sistema de alarma, a la región de la amígdala, ¿verdad? Hasta ahí clarísimos, ¿no? Y esta parte la tiene como más inactiva. Y lo que tenemos que hacer en el trabajo es darle más trabajo aquí para poder darle una lectura correcta. Oye, ¿realmente esto es peligroso o realmente no es tan peligroso como parece ser? Entonces, ahí viene el trabajo, la parte más enriquecedora, ¿no? Oye, ¿esto es peligroso o no es peligroso? ¿Y esto yo cómo lo determino? ¿Cómo puedo yo valorar si esto es peligroso o no es peligroso? Esa es la pregunta del millón para muchas personas. Hasta ahora ya hemos entendido que el miedo es aprendido, se aprende de determinadas etapas de la vida. En tus propias experiencias de vida tú aprendes tus miedos. Y la ansiedad es una respuesta emocional ante tus miedos, que tiene dos funciones o es de dos tipos. La adaptativa, la que te permite sobrevivir ante una situación de peligro real, como por ejemplo el del arma en la calle, o la disfuncional, la que se activa o la que tú activas cada vez que tú percibes situaciones o estímulos que no son realmente peligrosos o dañinos a tu integridad física o a tu integridad psíquica. Como por ejemplo, los casos de trastorno de pánico con agorafobia, que pueden empezar de forma súbita. Imagínate, estoy aquí sentada yo viendo pues una novela y de pronto siento que el corazón me palpita, ¿no? Está un poquito más acelerado de lo que normalmente es. Yo le empiezo a prestar atención y empiezo a activar mi detector de humos, a decirlo, esto no es nada bueno. Comunica, hay toda la comunicación, el diálogo, la ínsula, la corteza cingulada y el sistema nervioso simpático, ¿no? Activan diciendo peligro. Y esa activación que pasa por la ínsula también, que es la encargada también de las sensaciones, ¿no? De darle una lectura a lo que sentimos y relacionarlo entre lo que pensamos y lo que sentimos, entonces dice peligro, que hay algo malo. Y ahí empiezo a tener más manifestaciones físicas, más aceleración del corazón, más sudor de manos, ya me empieza a temblar el cuerpo porque ya estoy percibiendo aquí un ataque cardíaco inminente. Imagínate que tú empiezas a pensar que ya te está dando un ataque cardíaco en ese momento. Es que entras en una crisis de pánico, ¿verdad? Me estoy muriendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estas personas? Ya con ese primer episodio, como llamamos nosotros, con esa primera crisis, ya se queda en alerta hipervigilante a las siguientes. Entonces ya se queda hipervigilante a cómo está su cuerpo. Y esa atención va hacia adentro. Empieza a monitorear, a ver, corazón, está respirando, está realmente palpitando bien, correctamente, empieza a tomarse, a medirse el pulso, ¿verdad? Empieza
a monitorear si respira bien o no respira bien. Entonces ya la atención va hacia adentro. Y aquí es donde quiero decir que los problemas de ansiedad se manifiestan en 4 niveles o componentes de la conducta humana, como le decimos nosotros los psicólogos. Y si hacemos un cuadrante, aquí arriba te pondré los fisiológicos, los emocionales y luego los conductuales y los cognitivos. Y aquí quiero que me prestes muchísima atención porque son las características de la ansiedad. La ansiedad puede ser de varios tipos: ansiedad social, crisis de pánico con o sin agorafobia, ansiedad generalizada. Ansiedad generalizada es aquella persona que me dice: yo siempre estoy preocupada, tensa, por cuestiones de dinero, de salud, de trabajo, ¿no? También puede darse el caso de tener trastorno obsesivo compulsivo. Hay varios tipos de ansiedades, ¿vale? Pero todas ellas van a tener todo lo que os voy a decir a continuación. La activación del sistema nervioso autónomo, el simpático, ¿no?, que se encarga del control de los órganos, va a generar manifestaciones físicas. Y esta es la explicación de por qué tenemos manifestaciones físicas por la ansiedad. Porque esta es lo que la persona realmente con ansiedad no comprende muy bien. ¿Por qué tengo síntomas físicos si solo tengo ansiedad? Esto es muy frecuente que lo digan. No, yo no debería sentir nada en mi cuerpo si solamente es ansiedad. No, completamente falso. Y ya te lo he explicado, ¿verdad? Todo el circuito, todas las zonas activadas del cerebro y cómo de ellas se pasa al sistema nervioso autónomo simpático. El simpático no tiene nada y activa mi cuerpo. Activa el corazón, activa la respiración, incluso la parte intestinal, los temblores, sensación de falta de aire, sensación de ahogo. Todo sensaciones, ¿no? Que existen, sí. Pero tú te has dado cuenta que cuando tienes sensación de ahogo, porque muchas personas vienen y dicen: es que creo que me va a faltar el aire a tal punto que me voy a dejar de respirar y voy a morir. Es que no. Tú vas a seguir respirando quieras o no. Eso es involuntario, no depende de tu control. ¿Me entiendes? Nunca vas a dejar de respirar porque eso va de forma automática y es involuntario. Significa que no depende de tu voluntad el respirar o no. Y vienen y dicen: bueno, tengo el temor a que me dé un ataque cardíaco, a que me dé un derrame cerebral, a que me dé un ictus, a que me vuelva loca. Esto es muy característico de la crisis de pánico con agorafobia, por ejemplo, o sin agorafobia también. Y tú le preguntas: oye, pero ¿cuántas veces te has muerto tú de un ataque cardíaco, de un derrame cerebral? ¿Cuántas veces te ha dado un ictus? ¿Cuántas veces te has vuelto loca? No, ninguna. Qué curioso, ¿no? Y es más, te dicen: pero ya he ido a varios especialistas y me han dicho que todo va bien. Eso es lo que no me explico. ¿Por qué sigo sintiendo si todo va bien? Porque si mi corazón está sano, yo no debería tener palpitaciones, te dice. Entonces, ahora que ya estás educado en la ansiedad, ya solito te estarás respondiendo. Claro, yo ya sé que se activa la amígdala, va la ínsula se comunica también con la corteza cingulada, todas estas se activan y yo empiezo a tener manifestaciones físicas, ¿verdad? En algún momento tú me dices: pero ¿cómo? ¿Por qué ha palpitado? Muchas veces no puede haber ninguna causa aparente. Simplemente el corazón empezó a palpitar, no tiene ninguna alteración biológica, pero la diferencia está en que por qué uno desarrollaría una crisis de pánico y por qué otro no. Imaginemos 2 personas sentadas teniendo las mismas palpitaciones. Una no le hace ni caso y dice: bueno, ya aceleró, pues ya pasará. O dirá: tomé Coca-Cola y me he activado. Y la otra, ¿qué dirá? Ojo, palpitaciones, empieza a tocarse el corazón, decir: peligro, me va a dar un ataque cardíaco y aquí nomás me voy a quedar. Y aprendió a tenerle miedo a las sensaciones fisiológicas, en este caso a las palpitaciones. Empezó a asociar palpitaciones, peligro. ¿Por qué? Palpitaciones, ataque cardíaco, muerte.
Ese es el cómo aprende a tener miedo a las palpitaciones. Porque también en un momento de su vida aprendió que si el corazón va bien, no tiene por qué palpitar de forma extraña. No se le tiene que ni sentir. Yo solamente tendría palpitaciones si es que voy corriendo, ¿no? Si estoy haciendo algo de forma acelerada, el corazón palpita un poquito más de lo normal. Pero de lo contrario, no tendría por qué palpitar. Si yo tengo esa premisa en mi cabeza, entonces si lo siento, ¿no? Voy a decir, pues, peligro. He aprendido en un momento que las palpitaciones son peligrosas y como yo las estoy sintiendo, por lo tanto, amígdala, activarse. Y ello viene a aumentar más las palpitaciones, es como un círculo vicioso y más y otros síntomas, la angustia, la desesperación, quiero salir corriendo, quiero huir, llamo a todo el mundo, lloro, me desespero, hago realmente una crisis de pánico, ¿verdad? Entonces tenemos todas las fisiológicas, todas las que pueden haber, que dice sensación de ahogo y hemos visto, nunca vas a dejar de respirar, porque eso depende de un órgano involuntario, ¿me entiendes? No depende de ti que digas, ya estoy dejando de respirar. No, tendrás solamente la respiración entrecortada o estarás hiperventilando, producto de la ansiedad, del miedo. Ese es el primer cuadrante, el fisiológico. Y ya sabemos por qué la ansiedad tiene síntomas físicos. Y esto quiero que quede muy claro que por qué tiene síntomas físicos, por la activación del sistema nervioso autónomo, el simpático. Esa es la explicación que necesitas tener tú para que cada vez que te preguntas o te preguntabas por qué si tengo ansiedad tengo síntomas físicos, esa es. Sistema de alarma, el detector de humos ha percibido peligro por tu aprendizaje previo y automáticamente el sistema nervioso autónomo simpático se activa. Es bonita la explicación, ¿verdad? Y tú dirás, pero desagradable, sí, muy desagradable. Todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido ansiedad. Ahora tú te imaginarás vivir de esa forma. Me pongo en tu lugar y debe ser muy desagradable, muy inquietante. Y por eso estoy yo aquí, para ayudarte a decirte, oye, mira, esta es la explicación. Y después te diré de qué forma relajar y mejorar todo ello. Vamos al siguiente cuadrante, que es el emocional. Las respuestas emocionales propias del miedo. ¿Cuáles son? Ahí tenemos muchísimas. La propia ansiedad, que está cuando llega a su máximo punto, es el pánico, ¿no? El miedo, el temor, la sensación de inseguridad, intranquilidad, inquietud, desesperación, el sentimiento de vergüenza. Todos ellos son emocionales. El sentimiento de incapacidad, todos ellos son emocionales. Todo lo que tú sientes, la respuesta emocional va en ese cuadrante. Vamos al otro cuadrante, al de qué hago yo cuando estoy con ansiedad. ¿Qué haces tú cuando estás con ansiedad? Pues camino de un lado a otro como loquito, te dice muchas veces, bebiendo agua porque tengo la boca seca o excesiva salivación y me voy secando, ¿no? Por ejemplo, ya no puedo más si me tomo una pastilla, llamo a un familiar para que me venga a recoger, empiezo a llorar. Después puedes decir, me siento, intento respirar. También puedes decir, me crujo los dedos, empiezo a mover la pierna de forma intranquila, ¿no? Después me puedes decir, bueno, ya después empiezo a evitar situaciones que me dan miedo. Y empiezan las conductas de evitación. O salgo corriendo del lugar que me produce miedo, o la afronto con muchísima ansiedad. Por ejemplo, las personas con ansiedad social te dicen, no miro, no establezco contacto visual, me da vergüenza, tartamudeo, hablo bajito, ¿no? Hay una serie de conductas muy típicas, ¿no? Por ejemplo, las personas con trastornos obsesivos compulsivos hacen chequeo, conductas de chequeo y revisiones constantemente, ¿no? Que los agotan, ¿no? Por ejemplo, cierran la puerta y se cierra la puerta y hacen sus revisiones como 3 veces, ¿no? Entonces, hay conductas
Hay un nivel conductual. ¿Qué haces cuando estás con ansiedad? Y hay otra parte, que es el último cuadrante, que es la más apasionante, porque ahí está la parte cognitiva de la ansiedad. Tú miras cognitiva, así ya palabras, términos que vamos familiarizándonos y que te tienes que familiarizar para poder hacer los siguientes ejercicios de cara a tu control y gestión de la ansiedad. Esta es una clase psicoeducativa, ¿no? Era educándote en la ansiedad. Entonces aquí te estoy llenando de información de en qué consiste mi ansiedad. Ya te he explicado por qué las tienes, ¿no? Ha habido un aprendizaje que no necesitas ahora mismo tenerlo tan claro. Cuesta muchas veces decir, ¿cómo he aprendido esto? Pero si rebuscas en tus experiencias pasadas, vas a poder llegar a esa respuesta, ¿no? Ya sabemos que hay una interrelación mente-cuerpo de lo que sucede en mi cerebro, que hay zonas activadas cuando percibimos un peligro, que ya sea real o no. Pero las personas con problema de ansiedad perciben peligros que no son reales o lo hipermagnifican. Era así de mínimo y es así de grande, ¿verdad? Es sobre todo cuando las personas que perciben un problema en todo, ¿no? Quizás el problema es mínimo y es enorme problema. Entonces, en la parte de la cognitivo está muchísimas cosas. Primero, percepción de incontrolabilidad. ¿Te suena? ¿Te sientes identificada con esto, identificado con esto? No lo puedo controlar. Por algo van al especialista, ¿no? Al profesional. Dice, esto yo no lo puedo controlar. ¿Me ayudas? Es superior a mí. Se me escapa. Muy bien. Aparte, muchas personas lo ven fuera, dice, como un monstruo. Yo conocí una persona que me decía que aparte de que no lo podía controlar, obviamente, estaba fuera, eso está fuera. ¿Cómo que fuera? Sí. Hasta que recibió esta clase, dijo, jolín, ¿Dios está aquí? Y ella, muy rica ella, muy linda ella, me dijo una vez, logré irme de viaje tranquila porque decidí no activar mi sistema de alarma. Mi detector de humo, modo off, apagado. ¿Y tú qué crees? Feliz de la vida. O sea, ahí ya empieza a tener la percepción de control. Yo ya puedo decidir si activo o no activo, porque ya también estoy aprendiendo que esto no es peligroso, que es viajar, alejarme de mi casa, no es peligroso. Esto ya tenía un trabajo también previo, ¿verdad? Entonces está la ansiedad en cómo yo percibo, no tanto la situación peligrosa, si es peligrosa, de qué magnitud. Es como yo la percibo. Si algo que no es nada peligroso, lo hago peligroso, o si algo es mínimamente peligroso, lo magnifico, ¿no? Entonces la persona con ansiedad tiende a magnificar y exagerar el peligro que una persona sin ansiedad diría, madre mía, qué exagerada, ¿no? Te suena, ¿no? Cuando a veces te critican y tú te sientes incomprendida y dices, eso no sucede, qué exagerado eres, ¿no? Porque además te critican, ¿no? Y aparte de sobreestimar el peligro, subestimas tus capacidades de afrontamiento. Es decir, esta corteza prefrontal está apagada, no le estamos dando trabajo. Y más adelante, cuando ya veas otras herramientas, ya le vamos a dar aquí muchísimo trabajo a la prefrontal para que la amígdala esté en modo off, inactiva, no se esté activando. Porque realmente lo que yo veía como peligroso no es peligroso. Luego están los pensamientos. ¿De qué tipo? Catastróficos. Catastróficos. Yo veo peligro por todos lados. ¿Me entiendes? Las personas con ansiedad social ven peligros en situaciones públicas, en fiestas con desconocidos, cada vez que el profesor va a hacer una pregunta, ¿no? Pensamientos catastróficos. En casi todas las personas con ansiedad, ya sea de tipo pánico, ansiedad social, trastorno obsesivo-compulsivo, todos lo tienen en común, es lo catastrófico. Las personas muy preocupadas, ¿no? Sobre todo, están catastrofizando todo el tiempo. Además es un diálogo interno permanente, una maquinaria que no para, es que ni para dormir para. Que tú dices que no puedo ni dormir, y ahí viene el insomnio, que es otra característica de los problemas de ansiedad, esto más que nada sobre todo en los trastornos de ansiedad generalizada, ¿no? O las personas que tienen estrés por trabajo, por cuestiones laborales, es que no paro, no dejo de pensar y me pongo en los peores escenarios.
¿no? Imagínate, todo lo malo va a ocurrir. Y hay algo que ya te voy adelantando, que esa es otra cosa de que sí podrás decirlo tranquilamente. Casi el 99% de los pensamientos catastróficos no ocurren nunca. Si eres capaz de quedarte con este aprendizaje, podrás también ser capaz de bloquear y ponerle un stop al inicio de la catastrofización. Stop, esto no sucede. Te hago un ejemplo. La vez pasada estaba conversando con una persona a las 11 de la mañana, hora española. Me llama mi madre, que está en otro continente con 6 horas de diferencia, y supuestamente eran las 5 de la mañana donde yo estaba, ¿no? Y dije, qué raro, ¿por qué me llama a estas horas? ¿No? Dije, si me llama a las 5 de la mañana, de la madrugada, pues será por algo malo, ¿no? ¿Por qué? Porque tú ya sabes, nadie te va a llamar de madrugada si no pasa nada, ¿no? Nadie te va a llamar a contarte lo que he hecho durante el día a esas horas. Tú automáticamente dices, algo está pasando mal. Y bueno, le dije, le cogí y le dije, ¿qué pasa? Y le digo, mamá, no puedo atenderte, estoy ahora mismo ocupada. Y me dice, ya, después hablamos. Y me pareció escuchar su voz mal. Me pareció escuchar su voz. Me quedé preocupada, catastrofizando un poco. ¿Le habrá pasado algo malo? ¿Se habrá caído? Y ya me quedé un poco preocupada con pensamientos de que algo malo le había pasado y encima su voz era, ¿no? Me hago toda una película. Termino de hablar con la persona que tenía enfrente y la llamo, ¿no? Inmediatamente. Y le digo, mamá, ¿estás bien? Sí, estaba bien. Lo que pasa es que como yo me despierto temprano y no habíamos hablado ayer, quería saber qué tal estabas. ¿Cómo crees que me quedé? Tonta. Jolín. Yo aquí preocupada con esta pobre mujer que ya es mayor, diciendo, bueno, si llama a las 5 de la mañana, pues no. Esa es la característica de las catastrofizaciones. ¿Se cumplió? No. Mis predicciones no se cumplieron. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. Es decir, realmente los pensamientos catastróficos no se cumplen. Y mira, tú dirás, ella que es profesional también piensa así. ¿Tenía motivos? Un poquito sí. Llamada de tu madre, persona mayor, a las 5 de la madrugada en el lugar donde está, digamos que, ¿qué pasa, no? Cuando no suele llamar a esa hora, un poquito sí, ¿no? Pero incluso teniendo señales de que podría pasar algo, incluso mis predicciones fallaron. Ahora tú te imaginas si no hubiera ninguna señal de peligrosidad y tuvieras pensamientos catastróficos. Imagínate ello. Otra persona que también conozco, con la que trabajo, me dice, yo tengo miedo de equivocarme. Es una exitosa abogada. Y me dice, tengo miedo de equivocarme. El error me puede convertir en una mala profesional. Por lo tanto, yo exijo el perfeccionismo en mí y en mi equipo. Madre mía, le digo, ¿cómo vives? Fatal, por eso estoy aquí. Vivo fatal, no vivo. Claro, no puede permitirse el error. Dice, claro, un mínimo error puede ser devastador. Y no solamente devastador, sino significa una falta de cuidado profesional. Y ya estamos viendo sus exigencias, ¿no? Muy bien. ¿Y cuántas veces te has equivocado? Muchas. Muchas porque se me pasó una fecha, se me olvidó tal cosa. ¿Y qué consecuencias te generaron ese tipo de fallos? No, las pude solventar todas a tiempo. Muy bien, ¿verdad? Entonces, ¿no has perdido ningún cliente por un error? No, ninguno. Todos lo pude atender bien, a tiempo y la verdad que bien. Entonces, ¿dónde está la relación que un error que es tan natural en la condición humana, porque somos seres humanos y vamos a equivocarnos siempre, que un error te pueda llevar a las consecuencias tan devastadoras que tú dices, cuando
en tu trayectoria de 30 años en tu vida profesional, los has podido solventar todos. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de errores. El error viene inherente a la condición humana. Hay errores de todo tipo, ¿no? De olvidos, de falta de información, muchísimos tipos. Muy bien. Entonces, estábamos pues hablando con esta persona y le explicaba, hay errores mínimos con consecuencias mínimas, hay errores muy grandes que pueden tener sí consecuencias muy devastadoras, pero esos no lo son los más frecuentes. Los más frecuentes son los más mínimos, que pueden tener una solución y puede ser reparable. Eso por un lado. Incluso trabajando con ella, que ya conocía esta información, trabajamos en el ejercicio de cada vez que cometas un error o tu equipo cometa un error, automáticamente tienes que pensar en la solución, nada más. ¿Es solucionable? Sí. ¿Y de qué forma? Nada más. ¿Por qué? Porque por otro lado, hicimos el trabajo de buscar la perfección, es otro tema, ¿no? Las personas con perfeccionismo tienen mucha ansiedad porque quieren alcanzar unos patrones de exigencia tan elevados que no van a llegar, se les va a ir la vida en ello. Es que es irreal. ¿Cuál va a ser el perfeccionismo? ¿A qué le llamas perfeccionismo tú? Por ejemplo, ella decía a no equivocarse nunca. Entonces nunca se iba a sentir bien en su trabajo. A tener un dominio perfecto del inglés. Tenía un buen dominio de inglés porque podía hablar con clientes de cualquier idioma, provenientes de cualquier país en inglés. Responder mails, cartas en inglés. Pero eso no lo veía. Ella quería ser casi como nativa, hablar inglés como si fuese nativa y no tener un error. O sea, ahí había un sesgo cognitivo. Y esos son los sesgos cognitivos también propios de la ansiedad. Las exigencias, los yo debo ser de tal manera para considerarme perfecta, valiosa, los esquemas, las creencias. ¿Qué son los esquemas y las creencias? Es lo que yo exijo que debo recibir de los demás, yo exijo cómo las demás personas deben de ser, yo exijo cómo yo debo de ser, yo tengo creencias de cómo debe ser mi vida, de cómo debe ser mi familia, de cómo debe de ser, son mis parámetros. Yo creo que las cosas deben de ser de tal manera. Yo creo que si mi marido me quiere, todos los fines de semana me debe de llevar al cine, por ejemplo. Son esquemas, son creencias. Y las relacionadas a la ansiedad propiamente dicha están relacionadas a esquemas de peligro y seguridad, ¿verdad? Entonces, yo debo de estar en condiciones de seguridad para sentirme bien. Mi corazón no debe de latir, yo no debo sentir falta de aire, yo no debo tener sudor de manos porque eso es señal de que algo va mal. Por ejemplo, en las personas con crisis de pánico. Yo debo estar en entornos completamente seguros para yo estar bien. Son una serie de creencias y exigencias que tenemos todos de diferente tipo en nuestra cabeza, ¿verdad? Entonces también está dentro de la parte cognitiva el nivel de atención. La persona con ansiedad atiende todos los estímulos peligrosos, pues, porque se tiene que proteger. Entonces, la persona con ansiedad tiene como su botiquín de primeros auxilios, sus medidas de comportamiento de seguridad. Imagínate, tú tienes ansiedad, ¿verdad? Porque percibes el mundo peligroso o tu cuerpo algo va mal. Si yo percibo algo peligroso, pues yo tengo que buscar cómo estar segura y protegida, ¿no? Entonces las personas, por ejemplo, con trastorno de pánico, con agorafobia, están protegidas en su casa o con personas de confianza, en lugares, entornos de confianza, porque solo así están seguras de que cuando algo malo, si algo malo les ocurre, pues ya alguien les puede ayudar. Son personas que siempre están, ¿y si me pasa esto? ¿Y si?
Y si a continuación viene el pensamiento catastrófico, que nunca ocurre. Son personas también, si te das cuenta, si ahora mismo yo te digo, te pregunto, oye, ¿cuántas de tus catastrofizaciones se han cumplido? Tú te pones a pensar ahora mismo y me dices, ninguna, ¿verdad? Es que me vas a decir que ninguna. Yo digo, ¿por qué sigues creyendo, pensando de esa forma? ¿Por qué sigues pensando que ello va a ocurrir cuando no te ha ocurrido? ¿Hay alguna información más que debas de tener para convencerte de que eso no es así? Hay que hacer trabajar a la parte prefrontal. Entonces decirle, bueno, si esto yo nunca lo he vivido, entonces quizás lo que estoy pensando no es cierto, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, mira qué compleja es la mente humana. También las personas que tienen muchas preocupaciones o que están constantemente ansiosas, pues no pueden concentrarse bien en la tarea que tienen que hacer, tienen problemas de memoria, porque si falla la atención, falla la memoria y el aprendizaje, ¿verdad? Son personas que son aprensivas, están constantemente en sobresalto. Podemos hablar muchísimo de ello y dedicar una clase exclusiva a la parte cognitiva de la ansiedad. Y para terminar, quiero decirte que esta primera clase, que es la psicoeducación, educándote en la ansiedad, seguramente te ha generado un efecto tranquilizador, pero también al mismo tiempo de muchas ganas de ver cuál será el siguiente vídeo. Y el siguiente vídeo va a ser más de estrategias para solucionar y para controlar las manifestaciones físicas de la ansiedad. Aquí podríamos hablar muchísimo, ¿verdad? La parte cognitiva, los pensamientos, que es allí donde vamos a modificar porque son los responsables de por qué seguimos manteniendo la ansiedad. Me gustaría ahora saber tu opinión. A ver, ¿qué te ha parecido el vídeo? Que me dejes una consulta, una duda, todo lo relacionado a lo que has escuchado hoy en este vídeo. Decirte que hay muchas formas de atacar a este bichito de la ansiedad. Por muchas formas podemos llegar. Cada uno va a ser más hábil en una herramienta que en otra. Hay muchísimas, hay un amplio abanico, desde la respiración que te ayudará a que ese sistema simpático vaya disminuyendo. El simpático, por un lado, que se activa, vamos a, con la respiración, activar al parasimpático para relajarte. Luego están otras técnicas como la distracción. Luego están otras técnicas y ejercicios que ya os iré comentando. Y sobre todo, el trabajo más rico va a estar en la modificación de los pensamientos y esquemas que son los responsables de mantener tu ansiedad. Atacándolos a ellos, es decir, si yo pienso que el mundo es peligroso, tienes que llegar a la conclusión de que no lo es. Por ejemplo, el mundo es seguro. Tú me dirás, determinadas zonas, dependiendo de quién lo viva, ¿verdad? Pero, por ejemplo, para las personas que tienen miedo a volar, te dicen el avión y el entorno del avión es peligroso. Y no lo es. Es uno de los medios de transporte más seguros que hay. Entonces, ¿cuál es la creencia, la que tiene que llegar para que ella vuele con tranquilidad y no con ansiedad? A que el avión es seguro. Y si yo entro a un lugar donde creo que es seguro, ¿cómo voy a estar? Pues tranquila, ¿no? Relajada. Es como cuando tú vas a una casa donde te sientes a gusto. ¿Cómo entras? Te sientas como tú quieres, puedes hablar como tú quieres, tienes la confianza de coger un vaso, tomar agua, ¿no? Estás tranquila, es un entorno confiable, es un entorno seguro. Pero si tú entras a la casa de tu novio por primera vez, ¿vas a estar así? No, vas a estar con un poquito más de cuidado, vas a estar un poquito más atenta, viendo cómo son, qué respuesta recibo de la otra persona respecto a mí, ¿no? Voy a estar un poquito más en alerta. Imagínate la persona que viaja en avión porque cree que
se va a caer, es porque cree que el avión no es seguro, que el avión es peligroso, que su vida corre peligro por diferentes motivos. Pues ella tiene que llegar a la conclusión lógica que el avión es uno de los vehículos o medios de transporte más seguros que hay. ¿Cuántos aviones al día vuelan? ¿Y cuántos al año se ocurre o nos encontramos con una desgracia por un avión que se ha caído o se ha estrellado? ¿Una vez al año? Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Mínima, ¿verdad? Y si la probabilidad es mínima, entonces es un peligro infundado, irreal. Ella tendrá sus razones y ahí entraremos en otro ejercicio. Pero desde ya te quiero adelantar que hay muchísimas maneras para ir controlándola, desde la fisiológica, desde la cognitiva, desde la conductual. Es decir, las personas que salen con su botiquín de primeros auxilios, controlando los estímulos con sus medidas de seguridad, como si saliera la reina, como cuando los reyes salen, ¿no? El dispositivo de seguridad se activa, se pone en marcha. Pues las personas con ansiedad activan su dispositivo de seguridad. Dicen, bueno, ahora que voy a salir, me meto la pastillita en el bolso, el teléfono a mano con los teléfonos de contacto más importantes, ¿no? Las calles que yo conozca, por las calles que yo conozca que son seguras para mí. Los entornos seguros, aquello que yo no conozco, no, ahí por ahí no voy, ¿no? Aquel que tiene ansiedad social, ¿qué diría? ¿A qué fiesta vamos? No conozco, pero se anima y va, o lo animan sus amigos y va, y seguramente estaría un poquito más cohibido en un rincón o con los amigos en el grupo, pero hablando poco, bajando la mirada, ¿no? Sus comportamientos de evitación visual y de contacto con las demás personas, porque o le da miedo o cree no tener las habilidades para afrontarse adecuadamente a él. Entonces también a las personas según el problema de ansiedad, también se le da determinado tipo de habilidades para el afrontamiento. Acordaros que tenemos que trabajar aquí en la corteza prefrontal, que es la parte de la cabeza, la racional, el cerebro racional, el que te ayudará a determinar y que tú le tendrás que ayudar a él a decir, ¿esto es peligroso o no es peligroso? ¿Es tan peligroso como tú lo percibes? Y si realmente has descubierto que no es tan peligroso como tú lo percibes, lo tenemos que echar a la papelera de pensamientos inservibles, inútiles, porque carecen de veracidad. Y entonces tenemos que darle ese trabajo. A las personas, por ejemplo, que creen que no tienen la capacidad para hacer bien las cosas, esa persona que es un empresario, que siempre se relaciona con clientes importantes, dice, pues para mí cada reunión con ellos es un momento de suma estrés, porque creo que no soy una persona competente, que soy incapaz, que no lo voy a hacer bien. Todos esos pensamientos no solamente catastróficos, sino muy negativos respecto a su valía, respecto a su autoestima, respecto a sus capacidades, ¿no? La persona con ansiedad, dependiendo del tipo, también se ve incapaz de poder hacerlo bien. Imagínate ahora que yo estoy hablando frente a muchísima gente, a millones de personas que me están escuchando, y tenga la idea, la creencia de que no soy buena profesional, lo que está diciendo no tiene sentido. No podría establecer el contacto visual, estaría tartamudeando, estaría nerviosa, estaría todo el día quitándome el chaleco porque estaría sudando, porque las personas cuando tienen ansiedad también el sudor aumenta, ¿no? Empieza a tener sudoración, sudor corporal. Entonces, en función a lo que yo pienso, a lo que yo creo, actúo. En función a lo que yo actúo y siento, en función a lo que pienso. Por ejemplo, ahora mismo me he trabado un poquito en 2 palabras. Una persona con ansiedad social no se lo perdonaría. Diría, ya están viendo que me trabo y por lo tanto percibiendo que no sé hablar, que no sé lo que digo, voy a hacer el hazme reír, se van a criticar, me van a ridiculizar. Tiene su propio contenido, su propio diálogo negativo en la persona con ansiedad social.
La persona con pánico con o sin agorafobia también tendrá su propio diálogo negativo. La persona con ansiedad generalizada, que está siempre preocupado, seguro que no llego a fin de mes, no me va a alcanzar el dinero, no voy a cubrir mis gastos, tiene una tensión aquí, un dolor, ¿no? Porque las personas muy preocupadas suelen tener dolores corporales de tensión, ¿verdad? Entonces, dependiendo del tipo de ansiedad, unas herramientas van a ser mejores que otras, pero todas van a ayudarte. Si realmente tú descubres que, la respiración a mí me ayuda muchísimo, una técnica tan sencilla, tan cortita, me ayuda muchísimo. Después, la reestructuración cognitiva, la modificación de tus esquemas. Si estás descubriendo que esto no es cierto, deséchalo, no es útil. Estás tú sufriendo por algo que no es verdad. Es como cuando estamos con amigos y tenemos un prejuicio sobre una determinada persona, ¿no? Esa persona me cae mal. Y tu amigo te dice, no, conoce lo que es buena gente. No, me cae mal. Y resulta que pues en una reunión te pones a hablar con ella y, oye, no, pues era buena gente. Entonces ahí hay un cambio en cuanto a tu percepción sobre esa persona. Dices, no, es buena gente, resulta que estaba equivocada. Pues ese mismo ejercicio, el que te expusiste y te diste la oportunidad de conocer a esa persona, de esa misma forma es donde tenemos que descubrir que gran parte, con casi todos los esquemas ansiosos, no son reales. Con ese ejercicio, ponte a prueba y exponte a esos miedos para que veas que realmente no ocurren. Claro, tú dirás, ¿cómo me voy a exponer si los estoy evitando? No puedo. Pues entonces, espérame en el siguiente vídeo en el cual empezaremos a trabajar y ya verás que el proceso, el trabajo es precioso, que se puede ir poco a poco controlando, manejando hasta hacerlo pequeñito. Muchas gracias por tu atención. Ha sido para mí una hora fructífera. Me la he pasado muy bien. Espero haber sido clara, sencilla, no haberte aquí confundido con términos que no son importantes ahora mismo, que más adelante te irás familiarizando más. Los términos que más difíciles: corteza prefrontal, ¿no? El cerebro racional, la amígdala, el detector de humos, ¿verdad? El sistema nervioso simpático, el encargado de que sintamos, de todo lo que sentimos a nivel físico por la ansiedad, que la ansiedad es la respuesta, simplemente es una respuesta emocional al miedo, que el miedo es aprendido, que hay también factores genéticos que predisponen a una persona a desarrollar ansiedad que a otras. Toda esa información es valiosísima. Y de que la ansiedad se mantiene por determinados esquemas y pensamientos ansiosos relacionados al peligro. Y cambiando esos esquemas y esos pensamientos, cambiamos nuestra emoción. Por lo tanto, si yo dejo de percibir algo como peligroso, entonces no tendré ansiedad. Entonces lo percibiré como seguro. Quizás sí, quizás es un entorno seguro, o quizás no es peligroso y quizás, si es mínimo, vamos a descubrir cuáles son tus habilidades, tus capacidades de afrontamiento y verás que lo puedes afrontar. Pues ha sido un placer estar esta hora contigo. Me va a gustar que me dejes todos tus comentarios, dudas, inquietudes, consultas, que yo voy a responderlas en la mayor brevedad posible. Ha sido un placer y muchísimas gracias.